presentamos un escrito pidiendo básicamente la prisión provisional de Rato y la fianza. Bueno, en este tema la prisión provisional obviamente la pedimos una vez que se emite el informe pericial y tenemos por primera vez unos indicios, o más que indicios ya, muy sólidos de la existencia de irregularidades, de una falsedad contable. Obviamente no la pedimos antes porque antes, bueno, una cosa es que todos pensáramos que esto era así, pero realmente no había ningún documento que lo acreditara. Bueno, relativamente, porque luego hay algún otro documento que también es interesante en la causa, como un informe que emitió la Intervención General del Estado, pero en definitiva el documento que acredita que la situación patrimonial no era real es este informe pericial. Y por tanto nosotros aprovechamos esta emisión para pedir lo que nos parece pues de cajón, y que creo sinceramente que en otro caso se hubiera adoptado sin mayores consecuencias, que es la prisión provisional de Rato, y luego la fianza. Y aquí es un poco esta parte quizá más importante en lo que nos ocupa, que es por primera vez pedir a la entidad, bueno, más que la entidad, a todos los imputados, que presten una fianza para responder de las eventuales responsabilidades civiles. Entonces nosotros pedimos el importe máximo. En total, en la salida a bolsa se captaron 3.092 millones. Aplicando el tercio adicional que prevé la Ley de Enjuiciamiento Criminal, nosotros pedimos que se convoque la audiencia que se prevé en la ley para decidir sobre una fianza en total de 4.112 millones de euros. Esta petición se nos rechaza en primera instancia con el argumento de que como acusación popular no tenemos legitimación para pronunciarnos sobre responsabilidades civiles, lo cual es cierto, no tenemos legitimación, pero es cierto a medias, porque también dice la ley que el órgano judicial tiene obligación de abrir la pieza de responsabilidad civil cuando haya indicios delictivos suficientes. Y en este caso la obligación obviamente conlleva que lo tiene que hacer de oficio. O sea, ni siquiera haría falta que se lo pidiera, en este caso la acusación popular. El juez de oficio tendría que hacerlo. Pero bueno, con el argumento, si quieres más técnico formal, de que no tenemos legitimación, se nos deniega. Esta resolución la recurrimos, como es normal, en la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que está ahora mismo pendiente de resolución, pero mientras tanto otros perjudicados aprovechan para, a su vez, de alguna manera, subsanar ese defecto que a nosotros nos han alegado como acusación popular y pedir que se abra la pieza de responsabilidad civil. Aquí hay un poco de todo. Hay perjudicados que han pedido exclusivamente su cantidad, o sea, el daño sufrido por los perjudicados, y otros en cambio que han pedido el total. Y entonces una vez que se han pedido estas cosas por las acusaciones particulares, el juez Fernando Andreu ya no tiene otro remedio que convocar la vista correspondiente de cautelares, y es lo que ha hecho hace nada, en concreto la providencia del 30 de enero de la semana pasada, en la cual convoca una vista para el día 9 de febrero. Es decir, el lunes que viene va a haber una vista en la Audiencia Nacional para decidir sobre la fianza que se impone a los imputados, principalmente obviamente a las entidades, ¿no? BCA Bankia. Por lo tanto, creo que es un momento crucial, primero, para que los que están personados como perjudicados acudan y hagan valer su derecho y efectivamente confirmen que piden esta fianza, y los que no están personados que se personen. Y ahora, llevando un poco esto al núcleo, ¿no?, de lo que a mí me parece importante, creo que ahora mismo, y después del informe pericial, hay realmente una oportunidad real y factible de recuperar el dinero en la Audiencia Nacional por los perjudicados de las acciones. A mí a mí siempre me han hecho consultas, ¿no?, gente que conoces o a través de intermediarios o tal. Oye, ¿tú qué harías, no? Yo siempre con las preferentes, por ejemplo, yo siempre recomendaba abiertamente la vía civil, porque creo que era una vía muy factible, como luego los hechos lo han demostrado, en el cual era muy probable recuperar el importe. Y por supuesto no recomendaba en absoluto la personación en la Audiencia Nacional, por un poco porque ya desde hace mucho tiempo el cariz que estaba tomando el procedimiento, pues yo creo que no era beneficioso para los perjudicados. Respecto a las acciones todavía era más crítico. Yo siempre he dicho que respecto a las acciones no recomendaba ninguna vía. Sinceramente no recomendaba ni la vía civil ni la penal, y menos la penal,
porque bueno, pues estamos hablando de otro producto que no tiene nada tiene que ver con las preferentes, que es estándar, en el cual obviamente no hace falta conocimientos financieros para entender lo que son las acciones, en el cual no había una prueba de ese agujero contable, por llamarlo coloquialmente. Por lo tanto, claro, yo creo que ningún perjudicado tiene la capacidad de plantear un informe pericial de esta envergadura que acometa la labor que han hecho los peritos judiciales en el procedimiento de Bankia. Por lo tanto, sinceramente, yo lo veía una empresa de locos, pero bueno, oye, nunca sabes, a veces se consiguen las cosas más inesperadas, ¿no? Ahora, creo que ese panorama ha cambiado radicalmente. Desde la emisión del informe pericial ya hay una base muy sólida, un informe, como digo, bueno, son 2 informes de más de 200 páginas cada uno, en el cual hay un análisis muy profundo de la contabilidad de la entidad y una conclusión que no puede ser más rotunda. Entonces, creo que hay ahora mismo una vía factible, la vía penal, meramente personarse, reclamando el perjuicio sufrido, que además tiene una ventana que se cierra cuando termine la instrucción, por lo tanto yo creo que sería importante hacerlo cuanto antes. Y luego hay una vía civil que también creo muy interesante, que también se abre a raíz de esto, que incluso a pesar de lo avanzada de la instrucción puede que sea bastante más rápida que la penal, porque aquí al final en las instrucciones ya sabemos lo que es esto, entre que haya tal los recursos, el no sé qué, pues bueno, yo creo que mínimo hasta final de año no se va a cerrar la instrucción. Por lo tanto, bueno, es un periodo y luego tampoco sabemos lo que va a pasar. Ahora mismo Bankia y BCA, os podéis imaginar, después de recibir este mazazo que ha sido el informe pericial, están preparando a toda velocidad contrainformes, y no se van a conformar con lo primero que les digan, tienen contrainformes pues de prestigiosos catedráticos, economistas. O sea, ahora viene de alguna manera un contraataque, van a intentar de alguna manera desacreditar a los peritos. Bueno, esto ya lo hemos visto en la ratificación del informe pericial, que fue del día 12 al 16 de enero, un ataque, más de 30 horas de aclaraciones del informe pericial, no sé cómo salieron vivos los peritos de aquello. Y ahora viene esto, por lo tanto, creo que hay una buena oportunidad. Ahora tampoco quiero pecar de un excesismo triunfalismo, porque esto, ahora que oro, lo mismo que os digo, por ejemplo, que el tema de las tarjetas Black, que no voy a hablar porque no daría el tiempo, pero es un tema que enseguida lo han visto, es muy sencillo, va como un tiro, hay una pieza separada que yo creo que va a llegar a juicio sin duda. En el tema de las acciones yo creo que hay muchas posibilidades, pero tampoco me atrevería a poner la mano en el fuego. En la vía civil, que ahora vamos a escuchar sobre ella, que me parece muy interesante, creo que el tema cambió radicalmente. Yo el informe que aportaría es ese, básicamente, es el informe pericial, que de hecho ya se ha publicado en distintos sitios, en el cual es muy concluyente y que ahorra el tener que hacer otros informes periciales. Luego, como os decía, hay otros documentos en la causa que también pueden ser de utilidad. Hay un informe de la Intervención General del Estado que también es muy concluyente, que viene a decir que las entidades emprendieron de una forma un poco más técnica, como os podéis imaginar, pero viene a decir que emprendieron una estrategia de huida hacia adelante, viene a responsabilizar además a los supervisores de todo esto. Lo que pasa es que es un informe no es tan profundo como el de los peritos judiciales. Y luego hay otro documento que también tiene su interés, que es la resolución del ICAC, que es una resolución sancionadora por la cual se impone a Deloitte una sanción de 12 millones de euros, que es un análisis muy exhaustivo de la labor de supervisión de Deloitte en relación a la auditoría, lo cual también te da argumentos para defender que las cuentas nunca estuvieron realmente bien. No solo ya, porque esta labor, claro, no se refiere a las cuentas que Deloitte no auditó porque se negó a dar el visto bueno, sino a las anteriores. Y aquí el ICAC es muy duro con Deloitte y dice que no respetaron, no tuvieron autonomía, no salvaguardaron la necesaria independencia del auditor, y después tuvieron muchas irregularidades desde el punto de vista pues de análisis insuficiente, etcétera, ¿no? Yo creo que merece la pena, o se podría aportar quizás también eso, ¿no? Y esa es un poco la situación. Todavía quedan cuestiones pendientes en el procedimiento. Antes mencionaba la imputación de Deloitte, que yo creo que es una cuestión que tendrá que resolverse en breve, y después la posible imputación incluso del Banco de España o de la CNMV,
bueno, no tanto como organismos, sino sus responsables, el que fue Miguel Ángel Fernández Ordóñez y Segura, expresidente de la CNMV, en la medida en que, aunque el informe pericial, obviamente hay una parte que falta, que es la responsabilidad de los organismos supervisores, quizá porque los propios peritos vienen del Banco de España, pero que obviamente a nadie se le escapa que esas conclusiones o ese falseamiento continuo no pudo producirse sin la colaboración de alguna manera del Banco de España, ¿no? Y luego hay piezas separadas, como decía, que no me voy a detener, que están por ahí, están las famosas tarjetas opacas, o tarjetas black, está la pieza separada de las retribuciones irregulares de Caja Madrid, pero lo que es el procedimiento principal, pues ese es un poco el panorama.